¿Listo? Entonces, nosotros vimos una aplicación interesante e importante acerca de la integral, ¿cierto? La vimos ya formalmente, pues, cómo era que se calculaba o cómo era que se hacía en este caso. Estoy hablando de el área entre curvas. Entonces, nosotros ya sabíamos que la primera aplicación de la integral, de hecho así la construimos, fue para resolver el problema del área. Ahora entonces, en este caso, nosotros teníamos pues un área o teníamos una región más, ¿vale? Limitada entre dos curvas, ¿cierto? Y pretendíamos calcular el área encerrada pues entre las dos curvas o el área pues de esa región que les estoy mencionando. Y aprendimos que, bueno, calcular el área entre dos curvas básicamente consiste en hacer la integral, pues, del valor absoluto de la función f menos la función g, ¿cierto? Donde f y g son las áreas o sí, las funciones donde está encerrada la curva. ¿Listo? Nosotros no lo pusimos valor absoluto, aquí le ponen valor absoluto. Nosotros no le pusimos valor absoluto. Nosotros ese día hablábamos de una función mayor y una función menor, de pronto lo recuerdan, y creo que así es más claro porque, bueno, cuando uno habla o cuando uno se da cuenta de quién es la función mayor y quién es la función menor, uno resta función mayor menos función menor y no hace necesario colocarle el valor absoluto, no hace necesario. Se lo puede uno hasta dejar sin valor absoluto. Si tiene una función mayor menos función menor, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Por qué sucede eso? Pues porque a veces las áreas o las funciones mejor se van intercalando. Una que es función mayor en una cierta zona, por ejemplo, como en este gráfico de acá, en una cierta zona la función f es función mayor, la función g es función menor, pero en la siguiente zona se intercambian, la función g se convierte en mayor, la función f se convierte en menor, y aquí en una tercera zona vuelve e intercambian otra vez. Entonces, yo les decía, ¿no? Simplemente caemos en cuenta de cuál es función mayor, cuál es función menor, y las vamos intercalando y bueno, vamos colocando la integral en cada uno de esos pedacitos. Por eso es que aquí aparece integral desde A hasta A sub 1, función mayor menos función menor, la integral desde A sub 1 hasta A sub 2, función mayor menos función menor, y la integral desde A sub 2 hasta B, función mayor menos función menor. ¿Listo? Esa fue la idea básica. De hecho, calcular pues el área entre las curvas es una aplicación relativamente sencilla de la integral, pues mientras uno pueda hacer la integral como tal, ¿no? También les comentaba que es posible calcular el área entre las curvas eh, en el eje Y. Hicimos un ejemplito en el eje y eso también era posible, integrar sobre el eje Y, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplito de aquí, que está aquí la gráfica, pues, miren que la región que quieren hallarle el área bajo la curva, pues está, digamos, más fácil para integrar en el eje Y que en el eje X como tal, empezando porque en el eje X, estas gráficas que tenemos ni siquiera son funciones, cambio en el eje Y si son funciones, bueno, entonces, digamos que eso facilita un poco el asunto. Y aquí estaba la idea, es lo mismo, el área es pues la integral de la función mayor menos la función menor, ¿vale? En el eje Y también es posible integrar. Y desarrollamos algunos ejemplitos al respecto. ¿Listo? Ahora bien, la segunda aplicación importante de la integral tiene que ver con el volumen o con el cálculo de volúmenes. ¿Listo? Esta parte pues es también, digamos que relativamente sencilla, es también relativamente fácil de entender si nosotros entendemos o comprendemos cómo es que actúa la integral. A ver, denme un segundito, abro un OneNote por acá. Listo. Vale. Pensemos, por ejemplo, si tenemos, pensemos, por ejemplo, si tenemos una especie de cilindro. Si tenemos una especie de cilindro, podría ser así, algo así, ¿cierto? Vamos a hacer un cilindro por aquí, más o menos. Vamos a graficar un cilindro por aquí, ¿vale? Así puede ser, por ejemplo.
Un cilindro pues muy sencillo aquí a pulso, más difícil, pero bueno. Entonces, si tenemos una especie de cilindro, nosotros podemos calcular el volumen de ese cilindro. ¿Cómo calculamos el volumen de ese cilindro? Pues es relativamente sencillo. Tomamos, digamos, el área de la base, pongámoslo aquí en amarillo, tomamos la cara inferior, por ejemplo, tomamos esta cara de aquí, ¿listo? Tomamos esa carita de ahí y lo que hacemos es que multiplicamos el largo o la altura, pues, si quieren verlo, o el largo del cilindro por el área de esa cara en amarillo que está ahí. Pongámosle aquí A de X. Entonces, si queremos calcular el volumen de ese cilindro, pues simplemente sería multiplicar el largo de ese cilindro por el área de la cara. ¿Listo? Y así desarrollaríamos, así calcularíamos básicamente el volumen de ese cilindro, pues sí, recto que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, el calcular volúmenes implica pues que uno tiene que calcular unas áreas. ¿Listo? El calcular volúmenes implica que uno tiene que calcular unas áreas. Si nosotros a este cilindro que hicimos ahí calculásemos o lo partiéramos, digamos, en tajaditas y sacásemos una de esas áreas que aparece ahí, pues tendríamos lo que llamamos un área transversal, ¿no? Que va a ser una regioncita de corte, por ejemplo, algo así. Sería entonces partir el cilindro por ahí y eso generaría pues una sección transversal y esa sección transversal pues va a tener una cierta área, ¿cierto? De tal manera que uno puede pensar en calcular el volumen de un cilindro sumando esas áreas transversales que van saliendo pues alrededor de todo el cilindro, ¿listo? Hacemos otro corte por ahí, por ejemplo, sale esa otra área transversal de ahí y así sucesivamente. Si uno suma todas esas áreas transversales que salen del cilindro, pues uno obtendría el volumen, ¿vale? Por eso es que otra de las aplicaciones de la integral es el cálculo de volúmenes. Si uno integra funciones, calcula entonces el área bajo la curva de esa función. Pero si uno integra áreas, lo que obtiene es el volumen. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede ahí. Si uno integra áreas, lo que obtiene es el volumen. ¿Listo? Algo así. Pongámoslo algo así. Pongámoslo en términos, pues, matemáticos, sería algo así. El volumen de una cierta superficie, de un cierto sólido, digámosle, es entonces la integral de A hasta B, ¿cierto? De las áreas transversales de ese sólido que está ahí, ¿listo? De las áreas transversales en el eje X. Entonces, A de X corresponde, es el área transversal del sólido, ¿listo? Es el área transversal del sólido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser algo muy sencillo, por ejemplo, una esfera. Por ejemplo, una esfera puede ser algo pues sencillo de hablar aquí. Puede ser algo así más o menos. Hagamos por aquí un plano cartesiano, ¿vale? Montemos una circunferencia para armar una esfera. Pongamos una circunferencia en otro color. Montemos una circunferencia aquí. Listo. Esa circunferencia, a ver, ahí. Creo que ahí está bien. ¿Listo? Entonces, pensemos en que esto, pues, es una esfera, ¿listo? O sea que esto de aquí va a tener nuestra región o nuestra tercera dimensión, ¿listo? ¿Vale? Entonces quedaría así. Si nosotros queremos calcular el volumen
de esa esfera que está ahí, pues tenemos por supuesto que conocer algunos datos de la esfera, ¿no? Por ejemplo, cuál es el radio. Tenemos que conocer el radio para saber pues desde dónde hasta dónde tenemos que integrar y todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Si voy a integrar sobre el eje X, si voy a integrar sobre el eje X, entonces yo debo saber desde dónde hasta dónde va la esfera, ¿vale? Mi radio de la esfera es este. Mi radio de la esfera es este de aquí. Este es el radio de la esfera. ¿Listo? Y entonces significa que en el eje X, este punto de acá también es un radio y esto es menos R y el punto de acá es R, ¿cierto? Por tanto, entonces, para poder calcular el volumen de esa esfera, yo tengo que plantear una integral desde menos R hasta R. ¿Listo? En el eje X debo integrar desde menos R hasta R. Debo integrar esta región de aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo que debo integrar para poder calcular, pues, el área, para poder calcular el volumen de esa esfera de ahí. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué debo saber más para poder calcular el volumen de esa esfera? Ya sé que tengo que plantear una integral desde menos R hasta R, ¿listo? Ahora bien, ¿de quién o a quién tengo que integrar? Yo tengo que integrar a las áreas transversales. Recuerden bien, yo tengo que integrar a las áreas transversales, es decir, hacer un corte perpendicular al eje X y ver qué es lo que resulta ahí. Cuando yo hago un corte perpendicular al eje X, veo que queda ahí, ¿listo? ¿Qué queda de región ahí? Entonces, por ejemplo, si yo vengo y hago un corte aquí perpendicular al eje X, por ejemplo, aquí, así, entonces se hace ese cortecito ahí, ese cortecito me genera una región transversal o un área transversal. ¿Alguien me puede indicar qué generaría si yo hago corte ahí? ¿Qué región? ¿Cómo sería la forma, la región que me genera si yo hago un corte ahí? ¿Alguien sabe de pronto qué queda si yo hago un corte ahí en el eje X que sea perpendicular al eje X? ¿No? ¿No está claro? Bueno, entonces parece que no está tan claro, ¿no? Si yo hago un corte aquí, lo que va a resultar es una regioncita aquí, ¿cierto? En la esfera, pues, y esa regioncita consta de una cierta circunferencia. Cuando yo hago corte aquí, lo que va a resultar o lo que va a salir o la cara que se va a ver ahí es una cierta circunferencia que aquí la voy a colocar aquí así, saldría aquí así. Esto es lo que saldría de hacer ese corte ahí. ¿Listo? ¿Cuál sería el radio de ese corte? Eso es lo más importante. ¿Cuál sería el radio de ese corte? Entonces, lo que toca calcular es cuánto mide desde aquí hasta aquí. Eso es lo que toca calcular, cuánto mide desde ahí hasta ahí. En este caso, yo sé cuánto mide ese corte, cuánto mide el radio de ese corte. Ese puntico sería esto, ¿vale? La altura de esa función ahí es la siguiente, raíz de r cuadrado menos x cuadrado, ¿vale? Ese sería ese radio de ahí, ¿listo? De tal manera que cuando yo hago un corte aquí perpendicular al eje X, me genera una circunferencia, ¿listo? Quiere decir que para calcular entonces el área de esta esfera, yo necesito integrar, son áreas de circunferencia. Si yo integro las áreas de la circunferencia que salen al hacer los cortes perpendiculares al eje X, pues bueno, eso me va a generar el volumen total de la esfera. En este caso, entonces, la integral será integral desde menos R hasta R
de X, donde A de X es el área de la circunferencia generada al realizar un corte transversal. ¿Listo? Es esta que está acá, ¿de acuerdo? Es esa que está ahí. ¿Listo? De tal manera que, bueno, yo sé entonces eso, yo sé eso. Y eso es lo que sucede. De esa manera yo puedo calcular volúmenes de figuras, pues, en 3 dimensiones, usando el concepto de integrar. Lo que hago es integrar áreas transversales. Ese es, digamos, la indicación, esa es la técnica y eso es lo que uno siempre termina haciendo. Integrar áreas transversales. ¿Listo? Integrar áreas transversales. Ahora bien, yo aquí no puse o no dije o no mencioné porque yo sé que este radio que pusimos morado aquí, que yo puse aquí, que ese radio mide r cuadrado menos x cuadrado. Yo nunca lo mencioné, pero ese radio mide eso. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple, es muy sencillo. Resulta que nosotros, para empezar este gráfico, desarrollamos una circunferencia de radio R. Así empezamos todo. Empezó con esta circunferencia roja de radio R. Y yo sé cuánto, o mejor dicho, yo sé la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia centrada en el origen es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Esto tiene radio r, entonces por eso le pongo acá r cuadrado. ¿Listo? Yo sé que esa circunferencia tiene esa ecuación. ¿Listo? Entonces, para averiguar cuánto valía el radio, pues necesitaba saber era cuánto valía en Y. Entonces lo despejé. Eso hice el despeje mental, pasé el x cuadrado a restar, entonces me quedó así. Y luego saqué raíz cuadrada. Raíz cuadrada, ¿cierto? De y al cuadrado es raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Listo? Y raíz cuadrada de y al cuadrado, pues es básicamente valor absoluto de y, que es r cuadrado menos x cuadrado en raíz. Y bueno, aquí me quedo con la parte positiva, ¿no? Me quedo con la parte positiva porque estábamos hablando de un radio y un radio siempre es positivo. Entonces, ahí fue donde yo averigüé que ese radio medía exactamente eso. Medía raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Listo? Palabras más, palabras menos, entonces podemos nosotros averiguar cuánto da el volumen de esa esfera. Podemos calcular el volumen de esa esfera de radio R. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular el ADX, el área transversal. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la intención, esa es la técnica que debemos utilizar aquí. Si logramos calcular el área transversal, ya estamos ganados. ¿Listo? Ya podemos calcular el volumen. En este caso, es bastante sencillo, puesto que el área transversal es una circunferencia de radio raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, el área transversal va a ser de la siguiente forma. Yo sé que el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿no? El área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Yo sé eso, yo sé que el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. O sea que el área de esa circunferencia con ese radio raíz de r cuadrado menos x cuadrado va a ser pi por radio, que es esto, al cuadrado. O mejor dicho, al final de cuentas nos va a quedar pi por r cuadrado menos x cuadrado. ¿Listo? Eso es el área transversal. ¿Listo? Esa es el área transversal de esta esfera que teníamos acá. Por tanto, entonces, yo ya tengo calculado, yo ya sé cómo calcular el volumen
de la esfera. Entonces podemos colocarlo así. El volumen de la esfera, voy a colocarlo así para que quede más claro. El volumen de la esfera de radio R va a ser la integral desde menos R hasta R, que es donde estamos integrando, de el área transversal, ¿no? De A de X de X, de A de X de X. Pero ya calculamos que esa área transversal tiene la forma pi, aquí está, pi por R cuadrado menos X cuadrado. Ese es el área transversal y entonces quedaría así. Pi por radio al cuadrado sería entonces de esta forma. Y quedaría entonces así. Ese es el área transversal a la curva. Y por tanto, mi volumen de la esfera va a estar planteada por esa integral de acá. Todo está en que yo pueda desarrollar esa integral. Pero resulta que en este caso, pues es relativamente sencillo porque eh, es una integral, pues fácil, puesto que aquí es r cuadrado, pero la integral depende de x. Entonces quedaría así. Observen cómo quedaría. La antiderivada de esto sería pi r cuadrado x, ¿cierto? La antiderivada de r cuadrado es una constante, entonces la antiderivada de r cuadrado, pues es x, es r cuadrado x, menos el pi que está multiplicando a la x a la x al cuadrado, ¿cierto? Y la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3, ¿listo? Esa es la antiderivada de esa función. Sería pi por r cuadrado por x menos pi por x al cubo sobre 3. Y todo esto evaluado por el teorema fundamental del cálculo entre menos r y r. ¿Listo? Todo eso evaluado entre menos r y r. Entonces, ahora sí, hago la evaluación y veo cuánto da ese cálculo de ahí. Voy a evaluar primero en r, o sea que cuando x, a x lo evalúo en r, ¿cierto? A x lo evalúo en r, ¿listo? Y después lo evalúo en menos r. Entonces eso es, la función, la antiderivada evaluada en el límite superior me quedaría así, pi por r cuadrado, y x lo evalúo en r por r menos pi por r al cubo sobre 3, ¿vale? Eso es evaluada en r y ahora le resto la evaluación en menos r. Quedaría así, pi por r cuadrado por menos r, ¿listo? Y acá quedaría menos pi por menos r al cubo sobre 3. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Y bueno, finalmente yo debo hacer algunas operaciones aquí, debo hacer algunas simplificaciones acá. Observen, por ejemplo, aquí en el primer corchete sería pi por r cuadrado por r, es r al cubo, menos pi tercios de r al cubo, ¿vale? Menos, acá sería r cuadrado por menos r, da menos pi por r al cubo, ¿listo? Y acá sería, este aquí menos por menos da más, pi por r al cubo sobre 3. ¿De acuerdo? Quedaría entonces así. ¿Listo? Y lo que hago ahora es simplemente operar eso y ver cuánto me da. Opero esto y veo cuánto me da. ¿Listo? Entonces, pi por r al cubo menos pi tercios de r al cubo. De hecho, yo sé que esto es 2 pi tercios de r al cubo. ¿Listo? Estos 2 pi tercios de r al cubo. ¿Vale? Y el otro sería menos pi por r al cubo más pi tercios de r al cubo. Sería entonces así. Quedaría entonces, aquí sería menos 2 pi tercios de r al cubo, ¿no? Pi tercios de r al cubo. ¿Listo? Finalmente, el menos por menos da más. Esto me da con total, el total de estos 4 pi tercios de r al cubo. ¿Listo? Y bueno, eso me indicaría entonces que el volumen de una esfera de radio R, pues nos da en total 4 pi tercios por el radio al cubo. ¿Listo? La técnica entonces, pues a pesar de que es relativamente sencilla, tiene que ver entonces con el cálculo, tiene que ver entonces en cómo nos damos cuenta nosotros cuál es el área transversal que sale
en el cálculo de ese volumen. ¿Listo? ¿Cuál es el área transversal que sale? Miren, por ejemplo, aquí, en este gráfico que nos muestran acá, el área transversal es una elipse, es un poquito más difícil, ¿vale? Pero esa es la idea. Si yo integro áreas, el resultado va a ser un volumen. ¿Listo? Si yo integro áreas, el resultado va a ser un volumen. Ah, bueno, miren, aquí está la gráfica, o bueno, lo que estábamos haciendo. Está aquí el área, pues, de la esfera de radio R. Observen, aquí está el corte transversal que se le hace, el corte perpendicular al eje X. Y como se puede ver, ese corte perpendicular al eje X, me voy a ayudar mejor con estas gráficas que están muchísimo mejores. El corte perpendicular al eje X, ¿listo? Lo que resulta, o en lo que resulta, es en una circunferencia de radio r cuadrado menos x cuadrado y todo eso en raíz, ¿vale? Eso es lo que resulta. De tal manera, pues que aquí se ve mejor cómo está actuando eso de los cortes perpendiculares o cómo está actuando eso de los cortes transversales. ¿Listo? Siempre que vamos a calcular un volumen, pues el planteamiento que le hagamos del problema, pues va a ser muy importante, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las regiones, o mejor dicho, tenemos que saber cuáles son las áreas transversales que resultan al hacer un corte perpendicular al eje X. Tenemos que caer en cuenta bien cuál es la región transversal que sale y eso pues nos va a ayudar muchísimo a calcular, pues, áreas y volúmenes en este caso. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Te escucho? Ah, sí. Sí, sí. Sino que no entendí la parte donde sale ese pi en la integral. Porque usted cogió Ok, el listo, listo. radio Ajá, y lo sí. multiplicó por el pi. Sí, sí, sí. Ese pi sale del área transversal. Recuerden que vamos a integrar área transversal, ¿cierto? La cuestión es que tenemos que integrar el área transversal. En este caso, como se ve aquí muchísimo mejor en el libro, el área transversal que sale aquí es una circunferencia, ¿listo? Es una circunferencia. Y para la circunferencia yo conozco el área común y corriente, el área normalita. Si yo tengo una circunferencia común y corriente normalita, pues, si yo tengo una circunferencia ahí, normalita, esa circunferencia, por supuesto, que va a tener un radio, ¿cierto? Un radio. En nuestro caso, ese radio pues era un poquito especial porque ese radio dependía de X. Voy a colocar aquí el radio exacto, como estaba en el dibujo de nosotros. Aquí, ¿vale? Este es el radio. Ese radio pues depende del valor de X. Aquí está planteada X. Y ese radio, pues para nosotros era raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, ¿vale? Era ese valorcito especial de ahí. ¿Listo? Pero en general, nosotros conocemos el área de la circunferencia. Si la circunferencia tiene un radio r, nosotros sabemos que el área de esa circunferencia es pi por r al cuadrado. De ahí sale el pi, del área transversal. Entonces, en este caso, nuestra área transversal va a ser pi por r al cuadrado, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Era pi por el radio al cuadrado, pero es que para nosotros ese radio es esta función y al elevarlo al cuadrado, pues se le quita la raíz que estaba ahí. Entonces, eso fue lo que hicimos. Utilizamos el área de la circunferencia, pues para hallar el área transversal. Por eso les decía, la notación siempre es que pensemos muy bien cuál es el área transversal. ¿Listo? Pensemos muy bien qué área sale o qué figura queda cuando hacemos un corte perpendicular al eje X. En este caso, en el caso de la esfera, pues la figura que queda es una circunferencia cuyo radio depende de la variable X, puesto que a medida que se va corriendo la variable X, la circunferencia de hecho va a ser más pequeña. Miren, si coloco una X más para aquí, más para acá a la derecha, pues la circunferencia va a ser más pequeña del área transversal. ¿Listo? Por eso es que el área transversal depende de la variable X. ¿De acuerdo?
Eso sería. Entonces, siempre estar pensando en cuál es el corte, cuál es el área transversal. Miren que en este ejemplo de aquí, ¿qué es lo que dice? Mire, calcule el volumen de un sólido cuya base es una elipse y dan la ecuación de la elipse. ¿Listo? Ya, la base es una elipse. Aquí está en la gráfica, la base es una elipse. ¿Listo? Y dice lo siguiente, en el plano XY, bueno, dice, y cada corte transversal al eje X, cada corte transversal al eje X es un triángulo equilátero. ¿Listo? Es un triángulo equilátero. Primero recuerde que si el lado de la base es B, el del triángulo es L, la altura es, bueno, hay unas cositas pues que colocan ahí. ¿Listo? Pero entonces miren este ejemplo acá, lo voy a copiar, lo vamos a llevar para acá. Un segundito, haremos el de copiar. Aquí está. Listo, lo voy a copiar para que entendamos bien la situación que nos están dando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, copiemos aquí y copiemos acá. Entonces, en este ejemplo, nos piden calcular el volumen de un sólido, ¿cierto? Y nos dicen qué características tiene ese sólido. Nos dicen en primer lugar que en la base está una elipse. ¿Cuál es la elipse? Pues la que genera esta ecuación de acá. En la base hay una elipse generada por esta ecuación. X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esa es la elipse que es la ecuación que genera la elipse, ¿cierto? En el gráfico, ¿cuál es? En el gráfico, pues aquí me queda un poquito difícil de hacerlo, pero en el gráfico es la que voy a pintar aquí o repintar, digamos, de azul, que es esta acá, ¿cierto? Ahorita la borramos para que no quede tan feo, pero entonces es esta, ¿listo? Esa es la elipse, ¿de acuerdo? Esa es la elipse que me están diciendo ahí, ¿listo? Esa es la elipse que me están diciendo ahí. Eso está en el plano XY, ¿listo? Eso está en el plano XY, o sea, está acostadita ahí en el plano XY, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos. Ahora bien, ¿qué me dicen después? Me dicen lo siguiente. Me dicen lo siguiente. Que cuando yo realizo un corte transversal al eje X, cuando se realice un corte transversal al eje X, lo que me genera es un triángulo. Es decir, que si yo vengo con un cuchillo y corto por aquí, ¿cierto? Aquí, perpendicular al eje X, pues queda una figura en el sólido. ¿Cuál es la figura que queda? Queda un triángulo. Miren que aquí está el triángulo. Este es el triángulo del que hablan ahí. Ese triangulito que queda aquí es el corte transversal. Miren que por acá han hecho otro corte transversal para ilustrar. Y acá también se ve que lo que queda es un triangulito. ¿Listo? Más grandecito. ¿Vale? La base de ese triángulo está apoyada pues en la elipse original. Acá hay otro corte transversal. ¿Listo? Y queda otro triangulito. ¿Listo? La base de ese corte transversal está apoyada en la elipse. Miren, la base de ese triángulo es esta. Esta es la base y va desde un extremo de la elipse hasta el otro extremo de la elipse. ¿Listo? Entonces, ahí quedaría. Ese es el corte transversal, ese triangulito. Quiere decir que si yo deseo calcular, el volumen de esa figura que ustedes están viendo aquí, que es esta figura, toda esta figura aquí, ¿cierto? Toda esta figura acá, toda esta figura después de tener todos los cortes transversales y todo esto, que si ustedes quieren calcular el volumen de esa figura total que les resulta ahí, pues lo que deben hacer es integrar, ¿cierto? Integrar desde aquí hasta aquí, integrar en esa región, ¿cierto? El área de los cortes transversales, es decir, el área de los triangulitos, ¿listo? Tienen que integrar el área de los triangulitos para poder entonces calcular el área de ese sólido que les están dando ahí, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo sería, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí.
Hay algunas cositas que no nos han dicho todavía o que están por aquí. Miren, algunas cositas que están por aquí y tienen que ver con la elipse. Miren que tienen que ver con la elipse. A ver si aquí nos dan información. A ver si aquí nos dan información. Bueno, nos dan información acerca de... Y aquí está el corte. Listo, muy bien. Listo. Ajá. Está muy bien. ¿Listo? Entonces, miren lo que vamos a hacer para saber. Aquí lo que no me queda claro es desde dónde hasta dónde tenemos que integrar. Me imagino que está acá. Ajá. Desde menos A hasta... Listo. Ok. Listo. Entonces, bueno, aquí habría que recordar estas cositas de la elipse, pero bueno. Miren lo que va a pasar. Miren lo que tenemos acá y miren cómo vamos a sacar todos esos datos que nos dicen ahí. Entonces, nos están diciendo que la figura o el sólido reposa sobre la ecuación de la elipse, ¿no? Que es x cuadrado sobre a cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado sobre b cuadrado, ¿listo? Y esto es igual a 1. Esa es la figura que genera, o esa es la gráfica, o esa es la función, o esa es la expresión que genera la elipse que está en la parte inferior, ¿listo? Esta elipse de aquí. Eso es generado por esa ecuación de ahí, o esa igualdad de ahí, ¿listo? Esa de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, yo de ahí puedo despejar y. Yo de ahí puedo despejar y. Por ejemplo, paso el x cuadrado sobre a cuadrado a restar y me quedaría así. 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, paso el b a multiplicar y me quedaría así. Y cuadrado que es igual a b que multiplica, a b cuadrado que multiplica 1 sobre x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Listo? Por ejemplo, puedo hacer una distributiva aquí para quitar el paréntesis y me quedaría así. Y cuadrado es igual a b cuadrado por 1 es b cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado. Me quedaría así. Finalmente, saco la raíz de y cuadrado y me quedaría que esto es raíz de b cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado x cuadrado y me quedaría así. O mejor dicho, que y es igual por el valor absoluto a esto, ¿no? B cuadrado menos B cuadrado sobre A cuadrado de X cuadrado. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que genera esto. Miren lo que pasa aquí. Esto me está dando prácticamente la base de los triangulitos de los que estamos hablando aquí. Esto me está dando la base de los triangulitos. ¿Por qué? Vamos a abrir Desmos y averiguar, pues, cómo es que está actuando todo esto. ¿Listo? Aquí de pronto en Desmos nos facilita un poco esa situación. De pronto aquí tengo que colocar números particulares. Entonces voy a colocar así, miren, por ejemplo, voy a colocar x cuadrado sobre 4, por ejemplo, más y cuadrado sobre 2, por ejemplo, igual a 1. ¿Listo? Miren, ahí puse pues a igual a 2 y b igual a raíz de 2. Puse unos números particulares. Entonces miren que generó la elipse. ¿Listo? Generó esta elipse que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, la base del triángulo, la base de los triangulitos que tenemos nosotros acá, la base de los triangulitos están apoyados sobre esta elipse. La base de los triangulitos están apoyados sobre esta elipse. Esta aquí está copiada y la base de los triangulitos va a ser esta que voy a colocar aquí. Esta va a ser la base, por ejemplo, en este corte lateral. Esa va a ser la base del triangulito, ¿listo? De aquí ya va a despejar el triangulito para arriba y bueno, va a formarse aquí, pero esa es la base del triangulito, ¿listo? Yo sé que esa ecuación, yo sé que para este valor de x, miren, para este valor de x, el valor de acá de y es lo que me dio aquí. El valor de y es ese, es raíz de b cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado. Ese es el valor de y, ¿listo? Quiere decir que para este valor de x, la distancia
Desde aquí hasta aquí, la distancia que estoy colocando en amarillo es esa que puse ahí, raíz de b cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado. ¿Listo? Miren que la situación es un poquito complicada, hay que ponerle bastante cuidado. ¿Listo? Entonces quedaría así. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo con eso puedo armar, puedo saber cuál es la base exacta de mi triangulito. Yo con eso puedo armar cuál es la base exacta de mi triangulito. Si conozco la distancia desde aquí hasta aquí, si conozco esta distancia en amarillo, pues resulta que la base del triangulito va a ser 2 veces esa distancia. Va a ser el doble, va a ser la de arriba y la de abajo. Entonces, la base del triángulo en el punto X es 2 veces esa distancia que pusimos ahí, b cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado. Esa es la base del triangulito, ¿listo? Esa es la base del triangulito. Incluso aquí lo ponen, miren, aquí lo ponen, solamente que está simplificado aquí, pero aquí está, miren, la base del triángulo es 2y, ¿listo? La base del triángulo es 2y. Aquí está y, este es y. La base del triángulo es 2y. Entonces, la base del triángulo es, y lo simplifican y obtienen esto. 2 veces b sobre a por raíz de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Listo? Aquí lo podríamos hacer así incluso y saldría exactamente lo mismo. 2 veces b sobre a por raíz de, aquí sería a cuadrado menos x cuadrado tal vez. Aquí haría así, de hecho, para dejarlo igualito que en el texto. Entonces, esa es la base del triángulo. ¿Listo? Esa es la base del triángulo. Luego me dicen o me dan la indicación aquí en el mismo libro. Me dicen, si la base del triángulo es un cierto número, si la base del triángulo es un cierto número, aquí le ponen L, significa que el área del triángulo va a ser raíz de 3 sobre 4 por L cuadrado. Significa entonces, siguiendo las indicaciones que me dan ahí, que si la base del triángulo es un cierto L, entonces el área del triángulo, ¿listo? El área del triángulo es lo que me dice aquí, que es raíz de 3 sobre 4 L cuadrado. Raíz de 3, miren, raíz de 3 sobre 4 por L cuadrado. O mejor dicho, raíz de 3 sobre 4 por L cuadrado, que sería 2 por B sobre A por raíz de A cuadrado menos X cuadrado al cuadrado. ¿Listo? Eso sería el área del triángulo. Aquí yo puedo simplificar un poquito. Aquí puedo raíz de 3 sobre 4. Aquí me quedaría 4 por B cuadrado sobre A cuadrado por cancelo la raíz y me quedaría así. Y simplifico un poquito el 4 por el 4 y me quedaría raíz de 3 b cuadrado sobre a cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado. ¿Listo? Esta que está aquí es el área del triángulo. ¿Listo? Por tanto entonces, una vez calculado el área del triángulo, pues entonces yo ya puedo plantear mi integral. Mi integral va a ir desde el extremo izquierdo de nuestra elipse hasta el extremo derecho de nuestra elipse y vamos a integrar el área bajo la curva o el área, mejor dicho, transversal, que es el área del triángulo. ¿Listo? Entonces, el área propuesta por el ejercicio, el área del ejercicio, el área que me pide el ejercicio, va a ser la integral del área del triángulo, que es el área transversal, ¿vale? Pero ya la tenemos, es esto que está aquí, raíz de 3, b cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado,
Y la integral va a quedar entonces entre dos valores, que de hecho no hemos hablado sobre eso, pero van a ser entre menos a y a. ¿Listo? ¿Por qué? Pues ahí habría que recordar unas cositas de elipses. Lo que pasa es que eh, cuando uno hace una elipse, aquí está, me sirve esta elipse aquí. Cuando uno tiene una elipse, aquí la voy a recordar por si de pronto la necesitan algún día. Si uno tiene una elipse y está dada por esta ecuación, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, entonces estos punticos de aquí son el punto A, el punto menos A es el eje mayor y esto es el eje menor, menos B hasta B. ¿Listo? Esos son los punticos o los ejes de la elipse. Si la ecuación de la elipse es así, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, entonces la elipse va desde menos a hasta a en el eje x y desde menos b hasta b en el eje y. Por tanto, entonces, por eso yo integro aquí, o por eso se está integrando aquí, desde menos a hasta a. ¿Listo? Se está integrando desde menos a hasta a, puesto que ahí están los valores de la elipse. Observen, aquí está. Esta es el volumen de esa figura que nos piden ahí, es la integral desde menos a hasta a, desde donde comienza la elipse hasta donde termina la elipse. ¿Listo? ¿De quién? De las áreas transversales. ¿Cuáles son las áreas transversales? Las calculamos nosotros. Aquí está raíz de 3b cuadrado sobre a cuadrado, raíz de 3b cuadrado sobre a cuadrado, por a cuadrado menos x cuadrado, a cuadrado menos x cuadrado, por supuesto, diferencial de x. Entonces, en resumen, nosotros podemos calcular áreas utilizando el concepto de integral. ¿Listo? Es una manera sofisticada, es una manera no tan sencilla, pero nos permite calcular volúmenes de regiones o de sólidos nada convencionales, ¿listo? Nada convencionales como este que acabamos de ver aquí. Un volumen, pues, nada convencional. Esto que hicimos aquí fue, digamos, la idea básica de lo que hay atrás. Ahora, ¿qué toca hacer? Pues nos toca estudiar es con respecto a las funciones. ¿Cómo podemos calcular volúmenes, pero hablando de funciones ya? Ahora sí se va a facilitar un poco la cosa porque entonces vamos a hablar acerca de qué es lo que pasa con las funciones, cómo vamos a hablar acerca de las funciones. Entonces, eso sería el asunto. ¿Listo? Es un poco más sencillo, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, ahorita ya se va a facilitar un poquito el asunto. Vamos a integrar con funciones ya normales, ordinarias, comunes y corrientes. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es poner a rotar funciones. ¿Listo? Poner a rotar funciones. Por eso aquí se llama volúmenes de sólidos de revolución. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona esto. Realmente es bastante sencillo cómo funciona el asunto. Aquí ya se facilita un poquito. ¿Listo? Ya no es tan difícil ver cuál es la región transversal. No es tan difícil ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, imaginemos lo siguiente. Para ver cómo funciona el asunto, aquí ya es más fácil. Imaginen lo siguiente, tenemos el plano X, tenemos el eje Y, tenemos aquí A, tenemos aquí B, ¿listo? Y tenemos una función entre esos dos valores, ¿listo? Por ejemplo, algo así puede ser, no sé, algo así, ¿listo? Podemos generar algo así, tal vez, ¿vale? La cuestión es, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una recta horizontal? Si nosotros tenemos una recta horizontal, aquí por ejemplo, y comenzamos a rotar esa función alrededor de esa recta. Comenzamos a rotar esa función alrededor de esta recta. ¿Listo? Si nosotros comenzamos a rotar
esa función alrededor de esa recta va a generar una figura en 3 dimensiones. Va a generar un sólido, listo, que vamos a conocer como sólido de revolución. Observen que si rotamos esa figura o esa función, nosotros vamos a obtener, digamos, una figura, pues, que más o menos podría lucir así, ¿no? Que más o menos podría lucir algo así, ¿vale? Se comenzó a rotar esa recta, entonces comenzó a formarse una figura que más o menos podemos colocarla, pues, así como a mano, podemos verla como así, ¿cierto? Se generó este sólido que estamos colocando aquí, que se denomina sólido de revolución. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos calcular el volumen de ese sólido de revolución. Es una tarea más sencilla, más fácil que lo que estábamos haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque cuando rotamos una función, cuando comenzamos a rotar una función y obtenemos un sólido de revolución, resulta y acontece que las regiones, las áreas transversales, siempre van a ser circulares. ¿Listo? En donde yo quiera que yo haga un corte perpendicular al eje X, un corte perpendicular al eje X, en ese corte perpendicular al eje X me va a generar una circunferencia, me va a generar una región transversal que es una circunferencia y eso pues sale por supuesto de que el sólido pues es de revolución. ¿Listo? Y nosotros podemos calcular esa área transversal. Esa área transversal la podemos calcular muy fácilmente porque como es una circunferencia, nosotros ya sabemos cuál es el área de la circunferencia. Es pi por radio al cuadrado, ¿no? El área de la circunferencia, este es el radio, el área de esa circunferencia es pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ese es el asunto. Lo único que tenemos que averiguar es cuál es el radio de esa circunferencia que nos están dando ahí. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? El radio sería este pedacito, ¿no? ¿Cuál es el radio de esa circunferencia de la sección transversal? Realmente, pues es muy sencillo porque es el valor de la función, que aquí es f de x, ¿vale? Menos el valor que tiene esta función horizontal o esta recta horizontal. Esta recta horizontal, pongámosle pongámosle y igual a r. Entonces, en una recta horizontal, y igual a r, entonces nuestra radio transversal o nuestro radio de la función o de nuestro radio de la figura transversal, pues, o de la región transversal, va a ser f de x menos r. ¿Listo? Ese va a ser f de x menos r. Y así sería entonces de facilito este cálculo de acá. ¿Listo? Quiere decir que el volumen de ese sólido que nosotros tenemos ahí, al rotar esa figura o esa función f de x alrededor de la recta y igual a r, lo podemos calcular mediante la integral desde a hasta b, ¿listo? Del área de las regiones transversales, ¿no? Pero nosotros ya conocemos cuánto vale esa área de las regiones transversales. El área de las regiones transversales es pi por radio al cuadrado, ¿listo? Pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Entonces lo voy a colocar aquí. El área de las regiones transversales es pi por radio al cuadrado, pero el radio es esto. Entonces quedaría así. Esto es pi por radio al cuadrado, que es la función menos r al cuadrado, donde la recta y igual a r es la que estamos rotando, ¿listo? Es la que estamos rotando. Entonces quedaría así. Esto que estamos calculando aquí, entonces sería el volumen de este sólido de revolución generado pues por esto, por esta función f de x al ser rotada pues alrededor de la recta y igual a r, ¿listo? Esto generaría ese volumen de ahí. Observen, aquí está, miren. Si nosotros tenemos una región R determinada por, vamos a copiarlo acá. Si nosotros tenemos una región R aquí, voy a copiarlo hasta aquí.
Entonces, miren, aquí está el resumen. Si nosotros tenemos una región R determinada por una función y igual a f de x, ahí está, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí no le pusieron la recta y igual a c, y igual a r como le pusimos nosotros, aquí le pusieron la recta y igual a c, aquí le pusieron la recta y igual a c, la voy a cambiar aquí para que quede igualito que ahí, aquí no le pusieron y igual a r, le pusieron y igual a c, entonces esto sería y igual a c, entonces aquí simplemente cambia aquí a c y ya. Entonces dice, considera la región R determinada por la función y igual a f de x y las rectas y igual a c, x igual a a y x igual a b. ¿Listo? Estamos hablando de una región así como la dibujamos antes. Dice, cuando R gira alrededor de la recta y igual a c, se obtiene lo que llamamos un sólido de revolución y aquí le ponen S. Obtenemos un sólido de revolución S. Los cortes perpendiculares al eje de rotación, es decir, para ver los cortes laterales, para ver los cortes, pues, laterales, lo que son, pues son círculos cuyo radio es la distancia entre f de x y c. Son círculos cuyo radio es la distancia entre f de x y c. Aquí está el radio. Este es, ¿qué radio es este? Pues es la distancia de f de x y c, que es la recta donde está girando, ¿vale? Entonces, el área de cada corte transversal, el área de cada corte transversal en el punto X, está dada por la siguiente fórmula. Como es una circunferencia, como es un círculo, pues el área es pi por radio al cuadrado, ¿listo? En este caso es pi por el radio. ¿Pero quién es el radio? Pues la función menos el área, menos la recta donde está rotando, ¿no es cierto? Entonces sería f de x menos c al cuadrado. Y esto pues quedaría así. Quiere decir que si yo quiero calcular el volumen de ese sólido de revolución, pues yo necesito aplicar esta formulita siempre. El volumen de ese sólido de revolución va a ser la integral desde a hasta b de pi por radio al cuadrado, donde el radio es la distancia entre la función y la recta sobre la cual estoy rotando, pues, la figura o la región, que sería f de x menos c, ¿listo? Y esto, pues, por supuesto, al cuadrado. Eso me da, entonces, el volumen de ese sólido de revolución. Aquí están, por supuesto, miren las gráficas. Tenemos una figura, tenemos una función f, ¿vale? Y la rotamos con respecto a la recta y igual a c y obtenemos un sólido que llamamos sólido de revolución, que aquí está. Si queremos nosotros entonces calcular el volumen de sólido de revolución, pues es simple. Esta formulita de aquí nos da el volumen de ese sólido de revolución y ya está. Sería entonces de esa forma que nosotros lo podemos calcular. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí hay un ejemplito. Miren aquí, por ejemplo, tenemos la figura o la función y igual a x al cubo y la rotamos con respecto al eje x. ¿Listo? Rotamos esa figura o esa función y igual a x al cubo con respecto al eje x y obtenemos este sólido de revolución que está dado en la figura del lado derecho. ¿Listo? Obtenemos este sólido de revolución que está dado en... Raro. A ver, un segundito. Esto se actualizó a Windows 11 y más raro que está esto. A ver, y así ya. Está. Listo, copiamos acá. Pegamos aquí. ¿Vale? Entonces quedaría así. Entonces, tenemos esta región aquí. Esta región es la que está aquí pintada en azul, ¿cierto? Esa región está acotada o está limitada, ¿por qué? Está limitada por la curva y igual a x al cubo, que es esta curva de aquí, ¿cierto? Está limitada por x igual a 1, que es este pedacito de aquí, está limitada por x igual a 1, que es este pedacito de aquí, y está limitada por y igual a 0 o el eje x, está limitada por este pedacito de aquí, ¿vale?
esa región de aquí, que estoy colocando en café, se pone a rotar con respecto al eje X, ¿cierto? Se pone a rotar con respecto al eje X y genera esta figura que está acá, este sólido de revolución que está acá. Si nos piden calcular cuál es el volumen de ese sólido de revolución, pues nosotros tenemos que aplicar esa formulita que vimos antes. El volumen de ese sólido de revolución, aquí le ponían así, BDS, volumen del sólido, va a ser entonces la integral en X, va a ser la integral desde 0 hasta 1. Vamos a integrar desde 0 hasta 1. Hasta aquí nos piden hasta 1, ¿listo? Desde 0 hasta 1 de las áreas transversales, que tenemos ahí, ¿listo? Va a ser la integral desde 0 hasta 1 de las áreas transversales. Pero ¿cuáles son esas áreas transversales? Pues resulta que cuando yo hago un corte perpendicular al eje X, pues lo que me genera es una circunferencia. Miren que aquí la han dibujado también. Aquí han dibujado un corte transversal, una circunferencia aquí. ¿Listo? Esa circunferencia tiene un radio, por supuesto. Aquí está ubicada en el eje, en el punto X, y tiene un radio. ¿Cuál es el radio? Pues va a ser en este caso este lado de acá, que es X al cubo, ¿cierto? Entonces sería así. El radio de esta circunferencia es X al cubo. O sea que el área transversal va a ser entonces, pi por radio al cuadrado, ¿listo? Donde, ¿cuál es el radio? Pues el radio lo acabamos de decir. El radio es desde aquí hasta aquí, que es la función X al cubo. Entonces sería X al cubo al cuadrado. O sea que el área transversal va a ser pi por X a la 6. ¿Listo? Va a ser pi por X a la 6. ¿Listo? Entonces, miren que aquí está planteado. Pi por X a la 6. Y resolvemos esa integral. Resolvemos la integral que resulta ahí. Esto va a ser entonces la integral de 0 hasta 1 del área transversal, que es pi por X a la 6 de X. Esa integral yo la puedo hacer facilito. La integral de X a la 6 es X a la 7 sobre 7 evaluado entre 0 y 1. Y eso es X a la 7 evaluado en 1, es pi por X a la 7 evaluado en 1, que es 1 a la 7 sobre 7, menos evaluado en 0, que es 0 a la 7 sobre 7. 0 a la 7 es 0, o sea que aquí me quedaría pi séptimos nomás. Pi séptimos nomás, y ya quedaría esta integral, aquí está, pi séptimos, ¿listo? Entonces quedaría así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la cuestión cuando yo necesito calcular volúmenes utilizando sólidos de revolución, pues lo que yo tengo que hacer o caer en cuenta es cuál es el radio de el sólido de revolución, cuál es el radio que está girando, o mejor dicho, cuál es la figura o la región que está rotando alrededor de la recta, y con eso pues entonces saco mi radio y con eso saco mi área transversal y aplico la formulita y ya está. ¿Listo? Aplico la formulita y ya está. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, en este ejercicio acá, piden, aquí lo que estoy viendo es que piden calcular el sólido de revolución, pero girando con respecto a el eje Y, según lo que estoy viendo aquí. Entonces veamos a ver qué dice. Dice, calculemos o calcular el volumen del a ver, copiar. Copiar. Aquí, acá. Listo. Entonces miren lo que dice. Dice, calculemos el volumen del paraboloide de revolución que se obtiene al girar la región R, encerrada por las rectas y igual a 8, x igual a 0, y la parábola y igual a 2x cuadrado alrededor del eje Y. ¿Listo? Entonces, tratemos de sacarlo sin ver, pues,
allá qué es lo que nos están dando pues en la gráfica. ¿Listo? Dibujemos la función. Primero dibujemos la función. Nos están diciendo esta funcióncita de aquí. Y igual a 2x cuadrado. Entonces, dibujemos esa funcióncita de ahí. Por aquí la voy a colocar. Ingreso. Voy a dibujar esa funcióncita de ahí. Entonces, yo sé que esa función de ahí corresponde a una parábola, ¿cierto? Por aquí está. ¿Listo? Eje X, eje Y, ¿vale? Y dibujo mi función y igual a 2x cuadrado. Si no la puedo dibujar, pues la miro en, en un graficador, pero en este caso pues es relativamente sencillo, pues es algo así más o menos. ¿Listo? Esta es mi función y igual a 2x cuadrado. ¿Listo? Vamos a colocar las otras gráficas. Dice que vamos a tenerlo en cuenta con la recta y igual a 8, es la otra. Dibujemos la recta y igual a 8. Observen, este es el otro limitante de mi región. Entonces la recta y igual a 8 debería estar por aquí, más o menos. Debería estar por aquí. ¿Listo? Esta es la recta y igual a 8. Y igual a 8, ¿vale? Y igual a 8. ¿Listo? De hecho, en la función y igual a 2x cuadrado, de hecho, en la función y igual a 2x cuadrado, cuando x vale 2, resulta que y vale 8. O sea que este punto de corte, este puntico de corte es 2, de hecho. Cuando x vale 2, y vale 8, ¿cierto? O sea que aquí este puntico de corte es 2 y acá debe ser entonces menos 2 por ser función par. Entonces quedaría así. ¿Listo? Y la otra recta con la que me están encerrando la región es con la recta x igual a 0. La recta x igual a 0 prácticamente es el eje y. O sea que la recta x igual a 0 es esto. ¿Listo? Es esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me están diciendo? Palabras más, palabras menos. Tome esta región que voy a pintar aquí de amarillo. Tome esta región que estoy pintando aquí de amarillo. ¿Listo? Tome esta regioncita que estoy pintando aquí en amarillo. ¿Listo? Y rótela con respecto al eje Y. Y rótela alrededor del eje Y. ¿Listo? Rótela alrededor del eje Y. Entonces, esa es la cuestión. Rotamos esa región en amarillo alrededor del eje Y obtenemos un sólido de revolución que lucirá pues como nos lo están dando en el libro, ¿no? Así, miren. Este sería el sólido de revolución que se genera ahí al rotar esta región en amarillo, ¿cierto? Quedaría entonces este sólido de revolución. ¿Listo? Quedaría este sólido de revolución. ¿Vale? Ahora bien, cuando hacemos o cuando miramos este sólido de revolución, aquí pues nos piden rotarlo sobre el eje Y y no sobre el eje X como antes, de tal manera que, bueno, sería conveniente, sería importante nosotros poder eh, plantear el ejercicio en una integral sobre el eje Y. ¿Listo? Sería importante plantear una integral sobre el eje Y. Si planteamos una región de integración sobre el eje Y, observen desde dónde hasta dónde tenemos que integrar. En el eje Y nosotros tenemos que integrar desde y igual a 0 hasta y igual a 8. Tenemos que integrar desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Esa va a ser nuestra región de integración en el eje Y. Desde y igual a 0 hasta y igual a 8. Eso va a ser nuestra región de integración en el eje Y. Desde y igual a 0 hasta y igual a 8. ¿Vale? Pero sucede una cosa. Si yo voy a integrar sobre el eje Y, resulta y acontece que no me sirve tener la función así, no me sirve tener la función dependiendo de la variable X. Así no me sirve tener la función. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder utilizarla?
lo que tengo que hacer es despejar la variable x y encontrar la función en términos de y. Tal cual como me la están dando ahí, me están dando la función en términos de la variable x y no, para poder integrar sobre el eje y, yo tengo que tener la función en términos de la variable y. Entonces despejo aquí la variable y, paso el 2 a dividir y me quedaría así y saco raíz cuadrada a ambos lados y me quedaría entonces así, ¿vale? Y me quedaría que x, valor absoluto de x es y sobre 2, raíz de y sobre 2, o mejor dicho, que x es más o menos raíz de y sobre 2. Y miren lo que obtengo. Obtengo la función en términos de la variable y. ¿Listo? Obtengo una expresión en términos de la variable y. Esa es la que tengo que utilizar. De hecho, me salen dos, una con positivo y una con negativo. Me salen dos, una con positivo y una con negativo. La que es positiva es la que está aquí. Esta que voy a rayar en azul es la positiva. Está acá, este lado de acá. Ese ladito es positivo. Y el lado de acá es la que está con negativa. De hecho, el lado de acá es la que está con negativa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me salen dos. Me sale la parte positiva, la que está en la parte positiva del eje X, ¿cierto? Y la parte negativa, la que está acá. Por eso me salen dos ahí. ¿Listo? Entonces, yo me quedo con la parte positiva, puesto que ahí es donde está mi región en amarillo. Yo me quedo con la parte positiva. O sea que, para mí, lo que yo voy a considerar es esto, ¿no? La que tiene el signo más. Esa es la que yo voy a considerar, puesto que es la que está limitando a mi región. Es la que está en la zona amarilla, es la parte positiva. Entonces significa que la distancia, que hay entre la función, ¿vale? Para un valor de y, la distancia que hay entre la función y el eje de rotación, que es esta distancia que estoy pintando aquí, esa distancia que está aquí entre la función y el eje de rotación, o mejor dicho, el radio de mi sólido de revolución es, es esto que calculamos aquí. Es raíz de y sobre 2. Ese raíz de y sobre 2 es el radio, es la distancia desde aquí hasta acá. Es la distancia del eje de rotación con la función que me están pidiendo, ¿cierto? Y en este caso, esa distancia es raíz de y sobre 2. ¿Listo? Quiere decir entonces que el área transversal, de la figura va a ser pi, que siempre va por el radio al cuadrado. ¿Pero cuál es el radio? Raíz de y medios. El radio al cuadrado, ¿pero cuál es el radio? Raíz de y sobre 2. Esa es el área de la región transversal, o esa es el área, mejor dicho, de cada uno de los pedacitos que tengo que calcular. Aquí cancelo la raíz con el 2 y me queda y sobre 2. Significa que el volumen de ese sólido de revolución va a estar dado por, ¿cierto? El volumen del sólido de revolución va a ser la integral desde 0 hasta 8 del área transversal de y, ¿cierto? O lo que es lo mismo, desde 0 hasta 8 del área transversal, pero el área transversal ya la calculamos. Es pi medios por y de y. Y eso nos daría el volumen de ese sólido de revolución. Aquí queda esto. La integral de pi medios por y con respecto a y sería pi medios, es una constante, queda, y la integral de y es y cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 8. ¿Listo? Aquí yo puedo multiplicar 2 por 2, 4, o sea que esto es pi y cuadrado sobre 4, integral evaluado entre 0 y 8. Y esto me quedaría así. Pi evaluado en 8 sería por 8 al cuadrado sobre 4 menos pi evaluado en 0, 0 al cuadrado sobre 4. 8 por 8 es 64. Pi
64 cuartos y evalúan 0 me da 0. Esto es 64 pi cuartos, que seguramente se puede simplificar un poquito como a 16 parece. 16 pi tal vez, por ahí. Entonces quedaría así. Ah, mira, aquí está, 16 pi. Entonces sí, ese es el área, ¿vale? Entonces quedaría así. Entonces siempre, por favor, cuando piensen en sólidos de revolución, piensen en cuál es el radio. Si ustedes identifican bien cuál es el radio del sólido de revolución, el radio es la distancia que hay entre la función y la recta con la que están rotando, con respecto a la que están rotando. Entonces ustedes pueden hacer el cálculo de ese sólido de revolución, ¿listo? En este caso, el ejercicio era un poquito diferente, puesto que nos pedían rotarlo con respecto al eje Y. Eso no había ocurrido hasta el momento, no habíamos hecho una rotación con respecto al eje Y, y lo que sucede es que, bueno, dado que es con respecto al eje Y, pues es conveniente no utilizar la función que depende de X, sino que es más conveniente utilizar la función que depende de Y, ¿cierto? Aquí teníamos que rotar esta región de aquí, ¿vale? Con respecto al eje Y, entonces teníamos que rotarla en este sentido o así, y bueno, esto genera esta figurita de acá que le llaman paraboloide. De tal manera que cuando yo hago un corte transversal, pues hago un corte transversal justamente como lo están haciendo aquí. No perpendicular al eje X, sino perpendicular al eje Y. Los cortes transversales aquí van a ser perpendiculares al eje Y. Cuando yo hago un corte transversal ahí, pues ese corte transversal va a lucir como una circunferencia, de hecho por ser un sólido de revolución va a ser una circunferencia, y va a tener un cierto radio, que es el que yo tengo que averiguar. Si calculo ese radio, ya estoy ganado porque ya puedo resolver el ejercicio. ¿Listo? Si calculo ese radio, estoy ganado. Ahora bien, a mí me daban la función que dependía de Y, dependía de X, me decían así. Esta era la función que me daban a mí, 2x cuadrado, ¿listo? Pero esa función no me sirve en este cálculo. ¿Por qué? Porque como voy a integrar sobre el eje Y, voy a integrar con respecto a Y, yo no necesito a la función de Y que depende de X. Necesito a la función de X que depende de Y. Es decir, debo despejar X. Por lo tanto, pasé el 2 a dividir, ¿cierto? Y luego saqué raíz cuadrada y me quedó así. Y me quedó así. Aquí me doy cuenta de que me salen dos funciones que dependen de Y, una con más y una con menos. Y bueno, la de más es esta, ¿cierto? La de más es esta de aquí, esa es la que tiene más, y la que tiene menos es la que está en la izquierda, ¿vale? Esa es la que está en la izquierda. Esa es la que tiene menos. ¿Por qué sé que la de verde es la de más y por qué sé que la café es la de menos? Es sencillo, la de verde es la más porque está en la parte positiva del eje X, está en la parte positiva del eje X. Y la de café es la de menos porque está en la parte negativa del eje X. Es simplemente eso, ¿listo? Y una vez planteado ese radio, pues entonces yo ya puedo calcular el volumen de ese sólido de revolución con la formulita, pues, antes dada. ¿Listo? Sería de esa forma que nosotros hacemos el cálculo. Miren aquí, por ejemplo, en esta parte están rotando, pero con respecto a otra recta que es la recta Y igual a 2. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas. Yo sé que esto es un poquito más complicadito, es un poquito más difícil, pero bueno, hay que estudiar bastante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos? No, profe, dale. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Hay que tener en cuenta bastante eso. Cuando uno habla del método de arandelas, vamos a hacer una introducción nomás porque no alcanzamos a verlo bien. Cuando uno habla del método de arandelas, es lo mismo del sólido de revolución, es lo mismo que estamos viendo hace un momentico. Solamente que uno tiene dos funciones o una región limitada por dos funciones, ¿vale? Como cuando estábamos hablando de las áreas. Cuando hablamos del método de arandelas para sólidos de revolución, nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, ¿cierto?
Y tenemos dos funciones interactuando aquí. Pongamos una función en rojo, por ejemplo, bueno, pongamos aquí A y B, que son los limitantes, y pongamos por aquí una función en rojo, ¿listo? Y pongamos una función en café, ¿vale? Esta va a ser mi función f de x y esta va a ser mi función g de x, ¿listo? Entonces, estamos hablando de esta regioncita que voy a pintar por aquí en color verde. Estamos hablando de esta regioncita que está aquí. La región limitada en el eje X por A y B y en el eje Y está limitada por las funciones f de X y g de X. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos esa regioncita que estoy pintando aquí y aparte de eso, la ponemos a rotar con respecto a una recta, ya la voy a dibujar. Aquí está, ahí ya está. Entonces, ahora pongamos a esa región que está en verde a rotar respecto a una recta. Entonces, pongamos la recta aquí. Esta que está aquí va a ser la recta y igual a c, ¿vale? Entonces, si ponemos a rotar eso ahí, pues va a generar una figura, pero es una figura tridimensional, un sólido de revolución, pero que tiene un hueco en la mitad, ¿listo? Que tiene un hueco en la mitad. Aquí está, miren, está mi función, la que vamos a llamar función mayor, función menor, y mi región aquí está pintada, ¿vale? La ponemos a rotar respecto a la recta y igual a c, aquí está, y lo que genera eso es, por supuesto, un sólido de revolución, pero que tiene un hueco por dentro. ¿Listo? Miren que aquí está pintado. Cuando hacemos la rotación de esto respecto a la recta y igual a c, se genera un sólido, pero solamente sólido en esta parte y es hueco en la mitad, ¿vale? Es hueco en la mitad. Y eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que sucede ahí. Eso es lo que sucede ahí. Eso es lo que vamos a conocer como método de arandelas. Porque la técnica va a ser la misma, solamente que va a ser el radio mayor menos el radio menor, pero generan esos sólidos así, pues que tienen un huequito por la mitad, ¿vale? Esos sólidos así que son vacíos por dentro. Entonces quedaría así, ¿listo? De tal manera que esto ya los miramos el viernes, ya hacemos ejercicios con estos y con el método de los cascarones cilíndricos para terminar pues, esta parte de sólidos de revolución. ¿Listo? Hay que hacer algunos ejemplitos más, por supuesto. Hay que ver cómo calcular esto. Y la diferencia aquí es que vamos a tener, como les decía, un radio mayor, que va a ser este, ¿cierto? Pongámosle R mayor, y un radio menor, que en este caso, pues es este de aquí, que es la función g de x, que es la que nos está dando ahí. Y bueno, calculamos el volumen con respecto a esos dos radios, R mayor, R mayúscula y R minúscula, y lo que tenemos que saber es cuál es el radio mayor y cuál es el radio menor. Miren que el área transversal está así, ¿no? Pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado, y eso es lo que nos va a ayudar. Aquí ya sacamos la formulita con respecto a los radios, quién es el radio mayor y quién es el radio menor, y bueno, quedaría entonces así, aplicamos la formulita y ya quedaría listo. Bueno, muchachos, ¿alguna última pregunta, algún último comentario antes de que terminemos? No, profe. Bueno, entonces esta partecita es complicadita, hay que leer bastante, muchachos, hay que ver bastantes videitos de cómo es que resuelven esto, hay que estar muy atentos, ¿vale? El viernes otra vez vamos a hacer quiz, recuerden que el viernes hacemos quiz, entonces metemos la parte la parte de áreas bajo la curva, de áreas entre curvas, y metemos un poquito, pues, un poquito acerca de cálculo de volúmenes para que vayan practicando, ¿listo? Eso lo hacemos el viernes, no se olviden de mañana en 15 el parcial final, entonces hay que ir también ensayando, hay que ir practicando, hay que ir, mejor dicho, pues, preparando ese parcial final, necesitamos unas buenas calificaciones ahí, y también no se olviden lo que les comentaba al principio, ¿no? Ya hoy me habilitaron el CIA y según estoy viendo aquí en el chat de WhatsApp de los profesores de la UNAL, a varios profesores tenían problemas, o varios profesores tienen problemas todavía con el CIA, que no les aparecen los cursos. A mí ya me lo solucionaron, esperemos que siga así y que pueda acabar de montar las notas entre hoy y mañana. ¿Listo?
Bueno, muchachos, entonces se cuida, nos vemos el viernes. que Profe. estén- Dime, sí. Profe, una pregunta. Es que yo le mandé un correo, pero no sé si le habrá llegado o revisado, no sé. Lo que pasa es que como no tengo activo o no tenía activo el CIA, entonces algunos de aquí me han mandado algunos correos con respecto a alguna calificación. Bueno, algunos estudiantes míos de todos los cursos me han mandado algunos correos con respecto a algunas calificaciones, pero no los he revisado porque pues igual después no me olvido subirlos al CIA o algo así, entonces estaba esperando mejor que habiliten el CIA para corregir o para mirar a ver cuál es el inconveniente, ¿vale? Miren que aquí en el correo, incluso aquí están sin leer todos los que les han mandado, pues con respecto a las preguntas que me han dicho, que me han hecho con respecto a calificaciones, pero bueno, estaba esperando que me habiliten el CIA bien para poder responderlo y si es de actualizar alguna calificación, pues actualizarla de una vez en el CIA y no tener inconvenientes después, porque después van a decir, no, que se olvidó y tal cosa, entonces mejor actualizo de una vez directamente en el CIA, ¿vale? Esa es la Ah, situación. bueno, profe. Otra Ujú, aquí pregunta. tengo tu correo, de hecho. Ajá. Sí, otra pregunta es que yo he mirado pues la programación académica y pues ahí hay unos porcentajes de los exámenes, ¿cierto? Pero en el CIA aparecen otros, entonces me causó como duda y no sé cuáles son, qué porcentajes vale cada examen. No, no te preocupes que eso, pues eso es lo de menos, ¿vale? Yo los cuadro y si es de editarlos en el CIA, no me acuerdo qué porcentaje le habíamos puesto, ¿no era 30, 30 y 10? 30, 30, 30 y 10. Pues en la programación dice que el primero vale 25, luego se sube a 30 y luego el último 35. Listo, perfecto. Y en el Y el CIA otro está, 10. yo recuerdo que le puse 30, 30 y 10. Ajá, 30 y Ah, 30, ok. ajá. Sí. Listo, entonces mantenemos el de la programación original, que era el que estaba desde el principio, ¿vale? 25, 30, Ah, treinta y bueno, cinco gracias, profe. y 10 se actualizan en un momentico, eso se demora 2 minuticos en actualizar, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces nos vemos, se cuidan, que estén muy bien y estamos hablando, ¿listo? Muchas Vale, gracias. profe, gracias. Chao, profe, cuida. Chao, igualmente, Hasta luego, profe, que esté bien. muchachos.